Muy buenas noches, amados hermanos, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Una vez más estamos aquí, llegando hasta sus hogares. Es una alegría llegar hasta donde ustedes están ahí en la casita, ¿no? Bendiciones, amados hermanos, nos vamos a ir preparando para poder recibir algo de parte de Dios en este día. Dios tiene una palabra, Dios le va a hablar en esta noche. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente con la palabra de Dios. Vamos a irnos todos al libro de Deuteronomio. Mientras usted se anota, busca ahí en la casita, hágase una Biblia y váyase al libro de Deuteronomio capítulo 8. De 1 en adelante vamos a empezar a leer en esta tarde, en esta noche. Bueno, pues sin antes también agradecer a Dios por esta oportunidad, a nuestros pastores, Pastor Fortunato, la pastorita Rosemary, y también gracias por el apoyo, por la cobertura también a nuestros amados pastores. Muy bien, leemos entonces, seguramente ya tiene ahí en la casita, vamos a leer. Dice la Biblia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Palabra de Dios. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar en esta noche, juntamente ahí en la casita vamos a orar. Dios mío, te damos gracias, Señor Jesús, por este día, por este tiempo, porque Dios mío, tu gracia y tu misericordia siempre está en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares. Gracias, Dios mío, por toda tu providencia. Gracias aún por este tiempo, gracias por la familia, gracias por la salud, dígale ahí en la casa, gracias Señor Jesús, dígale. Te damos gracias, Dios mío, aún por todo lo que pasa, aún que no nos agrade, Dios mío. Te damos gracias, Padre amado, y nos encomendamos en tus manos, Dios mío. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida, dígale, bienvenido a mi vida, a mi corazón, a mi familia, a mi casa, eres bienvenido, a mi fuente de trabajo, ahí a donde me desempeño, eres bienvenido, amado Espíritu Santo, dígale. Bienvenido, precioso Espíritu Santo, a mi casa, a mi corazón. Guíame, Espíritu Santo, dígale. Enséñame, Espíritu Santo. Revélame, instrúyeme, Espíritu Santo, dígale. Eres bienvenido, amado Espíritu Santo, en este día, a mi corazón, a mi familia, Dios mío. En este día, en esta noche, sella tu palabra en mi corazón, Dios mío, para que por nuestra fe esté solamente atenida en tus principios y en tus mandamientos. Sella tu palabra, Dios mío, en nuestra mente, para que nosotros, Dios mío, podamos aprender, para que podamos redarguir y para que podamos enseñar. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos y así lo decretamos. Y en esta noche declaramos miles y cientos de ángeles que nos guardan en esta noche y nos defienden, y declaramos cielos abiertos para cada uno de nosotros aquí en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, todos digan ahí en la casa juntamente conmigo, decimos amén, amén y amén. Muy bien, vamos a hablar algo que no nos gusta pasar, y a la vez se va diluyendo o se va mezclando
entre muchas otras enseñanzas, la palabra es el desierto. A veces pensamos que el desierto es del diablo, no sé. Vamos a hablar al respecto un poquito. Bueno, pero sin antes empezar, vamos a ver un poquito. Vamos a hablar cuando estábamos en el colegio, por ejemplo. Muchos se deben acordar y muchos tal vez están en el colegio. Pero pongamos que estábamos en el colegio y ahora ya hemos salido del colegio, o estábamos en la universidad y ahora ya hemos salido de la universidad. Vamos a poner un ejemplo así. Por ejemplo, cuando nosotros ya salimos, somos graduados, ¿de quién nos acordamos más ¿de qué docente o de qué maestro o de qué profesor nos acordamos más una vez que nos hayamos graduado? Haga una memoria, empieza a recordar. ¿Acaso es de aquel profe que decía, muy bien, están perdonadas las tareas todos? Y hay otros profesores que te dicen, no, ustedes me van a presentar tal día, tal fecha. Y hay profesores o docentes que te decían, llegabas a clases y si tú te atrasabas tan solo 2 segundos, ya no te dejaban entrar. Habían profesores, por ejemplo, yo me acuerdo un profesor muy bueno, recto. Claro, en su momento, en su tiempo, le tomábamos como algo malo, algo insensible, que no tiene corazón, que era algo... En ese tiempo le teníamos cuco a ese profesor, porque si el profesor te veía, porque a él no le gustaba que estemos ahí jugando, ahí se agarraba mucho con el tema de juegos viciosos, se agarraba mucho con el tema de amiguitos, de salidas, se agarraba mucho con lo que tal vez se iban a tomar los jóvenes, se agarraba bastante, ¿no? Y este profesor era así, y cuando tú le veías en la calle, en el colegio, era profesor 24 horas al día. Yo me acuerdo, él tenía hace mucho, agarraban a los profesores unos punteros, ¿no? Te veían equivocarte, no te la sabías la tabla, no te la sabías la rima, no sabías la tabla periódica, te decían doble tronco adelante. Te sonaban uno así, ¿no? Ahora, ¿de quién nos acordamos más? Nos acordamos de aquel profesor que fue buenito, sí, te puedes faltar, tú puedes presentar tu carpeta después de, no sé, de una semana, presentarme, no hay problema, dice, ¿no? No sé, o de aquel profesor que siempre te decía, pues no importa, puedes llegar cuando quieras, a la hora que quieras, yo soy buenito, soy un profesor que te ayuda. O nos acordamos de aquellos profesores, de estos maestros que te decían, no puedes llegar más de 2 segundos tarde. No puedes faltar a las clases, porque cuando faltabas y huele a guascazo así. No puedes estar jugando ahí a la pepa o al trompo. No te puedes ir ahí a emborracharte, a tomar con los amigos. No puedes. ¿De quién nos acordamos más? ¿De aquel profe que fue exigente, de aquel docente que fue exigente? ¿O de aquel profesor o docente que no era exigente, sino que era buenito? Oh, sí, esto es un gran profe, usted está lleno de amor de Dios, podemos decir. Esto es un ángel enviado del Señor para la educación. O de él nos acordamos. Nos acordamos más de aquel profesor que en su momento pensamos que era muy malo, pero a la larga sabíamos que ese profe malo, exigente en lo que hace, en todas las tareas que te daba, en todas las disciplinas que te quería enseñar, era estricto. De eso es que nos acordamos más. Y ahora, en este tiempo tal vez un poquito vamos a hablar sobre el desierto. El desierto, a veces lo hemos puesto un concepto malo, lo hemos conceptualizado de una manera que es del diablo, por ejemplo. El desierto a veces lo hemos conceptualizado algo que no es de Dios. ¿Cómo el desierto va a ser de Dios? Podemos decir, ¿no?
A veces nosotros los hijos de Dios pensamos que el desierto, como somos hijos de Dios, nos hemos convertido y pensamos que todo va a ser bonito. Y conceptualizamos el desierto y decimos, el desierto es un tiempo de maldiciones. Y eso es a veces lo que es un concepto malo. Y el desierto no es un tiempo de maldiciones. Pensamos que el desierto, un tiempo de escasez, de ruina, de enfermedad, o no sé, de diferentes circunstancias de la vida, pensamos que es un tiempo de maldiciones. Y no es así. El desierto no es algo que nos tiene que aterrorizar. Muchos de nosotros, a muchos cristianos, hijos de Dios, el desierto, sin excepción alguna, a todos nos llega. No queremos que nos llegue, pero nos llega. Además, nos tiene que llegar, porque el desierto es un tiempo, y el desierto es para los hijos de Dios, les cuento. El desierto es para los hijos de Dios. En el desierto somos, sino que somos forjados nuestro carácter. Sino que en el desierto Dios trata con nuestra personalidad. Dios cambia nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de percibir. Dios pone sensibilidad en el desierto. Y debemos agarrar el desierto de la mejor manera posible y no maldecir el desierto que Dios a veces permite que pasemos por ahí, porque si no habría desierto, si no habría entrenamiento, no te forjarías como un hijo de Dios que tiene agallas para seguir adelante. Diga gloria a Dios ahí en la casita. El desierto, como hijos de Dios, el desierto es algo que tenemos que afrontarlo sí o sí. Un guerrero, un soldado se hace soldado en la guerra. El desierto es algo que Dios pone para que nosotros podamos crecer en carácter. Y nos equivocamos tal vez maldiciendo el desierto, diciendo que el desierto es del diablo, que el desierto no viene de parte de Dios, es una maldición. El diablo está en el suelo y vos haces que el diablo se suba encima de vos, porque dices, esto es lo que me está pasando, el diablo me está haciendo, el diablo se ha agarrado conmigo, dices. Y la palabra de Dios no dice eso. La Biblia no dice en ningún momento que el desierto es algo malo, sino que el desierto más bien es algo bueno. La palabra de Dios nos dice, cuidaréis, dice, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entristecéis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice que Dios ha jurado a nuestros padres la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, ustedes saben muy bien la historia, que Dios había sacado al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto de muchos años, y el pueblo de Dios pasa por diferentes circunstancias, diferentes etapas en el desierto, buenos, malos, de avivamiento, de entristecimiento, etapas en las que tal vez uno no quería vivirlo. La Biblia nos relata que en el desierto otros habían dicho, ¿por qué no mejor no volvemos y estamos aquí en vano? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que aferrarnos a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque hay una promesa guardada
Aún en el desierto hay una promesa guardada, hay una promesa dada de parte de Dios para que nosotros podamos alcanzar esa bendición. Y no así quedarnos en el desierto y decir, pucha, ¿cómo Dios ha permitido esto para mí? ¿Cómo es que? Y quejándonos. Y eso es lo que había pasado. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Él te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muchas veces nos quejamos. Imagínese, el pueblo de Dios había vivido muchos años comiendo maná en el desierto. Y nos quejamos a veces de lo que Dios nos provee. Pero estito nomás, o de la iglesia, ¿se han dado cuenta? Yo otro mensajito quisiera escuchar, dicen, ¿no ve? A ver, un mensajito, no sé, algo más alentador quisiera escuchar yo. Mucho mensaje de poder nomás. Mucho mensajito de milagro nomás. Y a veces nos quejamos del mismo maná nomás, el mismo palabra nomás, milagros nomás. En el nuevo pacto, milagros nomás. Ese pan nomás come, eso nomás. Milagros de Dios, milagros de Dios, milagros de Dios. Eso nomás hablan, dice. Y a veces nos quejamos, a veces nos acostumbramos a la palabra de Dios, a vivir en los milagros de Dios. Aún en el desierto estando, nos acostumbramos y nos quejamos todavía. Y la palabra de Dios nos relata que Él nos afligió. Él es quien ha permitido esto. Dice la palabra de Dios que Él ha hecho que estemos en el desierto, que el pueblo de Dios esté en el desierto, para que podamos aprender, para que podamos forjar, para que podamos formarnos como soldados de primera línea, para que tú te puedas formar como luchadora, para que tú te puedas formar como alguien que pueda enfrentar diferentes situaciones. No sé pues qué te tocará vivir, no sé yo qué es lo que Dios pondrá en tu camino. Y Dios no va a poner algo que tú no puedas sobrellevar. Dios no va a poner ahí, no va a poner en tu desierto algo que tú no puedas llevar adelante. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestros corazones. Y Dios lo que va a hacer es darte algo para que tú te puedas forjar. ¿Cómo nosotros no vamos a pasar un desierto? Si Jesús fue llevado, dice, al desierto, en Mateo nos indica que el Espíritu de Dios lo llevó a Jesús al desierto. Y nosotros no queremos enfrentar. Siempre queremos vivir en pastos verdes. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. En delicados pastos me hará reposar. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Quiénes tienen que seguir estos mandamientos? Dice, cuidaréis, dice, por poner en obra todos estos mandamientos que yo te mando, que yo te escribo hoy, dice. ¿Para quiénes son los mandamientos? ¿Para las personas que no conocen a Dios? ¿Para las personas que tal vez no han aceptado a Dios? Estos mandamientos que Dios nos ha puesto, las enseñanzas que Dios nos ha puesto en la palabra de Dios, son para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Tú y yo. Nosotros, hermanos. Y no podemos escaparnos de esa responsabilidad. Y no podemos decir, oh, pero como este del desierto, medio que no me gusta,
a mí Dios me debería apartar del desierto. Y cuando vos, por ejemplo, cuando Dios quiere enseñarte algo, siempre pone algo que no quieres. Hay un hermano, no un hermano, sino alguien predicaba de esta manera y decía, y cuando tú y yo, o quien sea, pedimos, Señor, dame paciencia, puedes decir, ¿no? ¿Y qué crees que Dios te va a dar? Muy bien, hijita, hijito, toma tu paciencia, ¿sí? Te bendigo con paciencia para que seas un gran paciente, ¿sí? Te doy toda la paciencia del mundo para que seas como los monjes tibetanos. No. Si tú le pides a Dios paciencia, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Te va a mandar un hijo rebelde. Te va a mandar alguien bien inquieto. Te va a poner personas a tu lado bien, como decimos, ¿no? Decimos bien, es que te hinchan, ¿no? Diciendo una y otra cosa. Te va a poner personas en adelante, personas que te hagan renegar, personas que tal vez, no sé, pues, personas que tal vez te digan una y otra cosa, te lo hablen una y otra cosa, hijos que te hagan renegar. Tú le has pedido paciencia a Dios, entonces no es que tú unge con paciencia, sino que hace que tú aprendas la paciencia. Dios permite todo eso. Dice la palabra de Dios en Éxodo, si me acompañan, en Éxodo 14, dice, 14:4 vamos a leer. Dice que cuando el pueblo de Israel había salido ya de Egipto, dice la Biblia que tienen que acampen ahí, dice, ahí en el río, en el Mar Rojo. Acampen ahí y alaben a Dios, adoren a Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Dice, 4 dice, mientras ustedes alaban, cantan alabanzas, mientras ustedes adoran ahí, Dios dice, yo endureceré, dice, el corazón de Faraón para que lo siga, dice, y yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahora Dios es malo. O sea, Dios te dice, muy bien, recuéstense ahí, todo, desde que esté chalita, alaben a Dios. Y mientras estamos ahí todos bien, mientras ustedes alabando, yo voy a ir a Faraón y le voy a endurecer su corazón. Le voy a hacer que se arrepienta de lo que les ha soltado a ustedes. Bueno, ¿cómo es entonces Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Se está enojando o no se está enojando? ¿O nos quiere ver derrotados? Si ya nos ha sacado, ¿para qué nos saca? Nos dice que alabemos ahí a la orilla del mar, y ahora dice que va a enfurecer, va a tocar el corazón de Faraón. Dice, va a endurecer el corazón de Faraón y para que nos sigan. ¿Qué pensamos entonces? ¿Qué vamos a decir? Oh, Dios es malo, Dios es pues alguien que no nos quiere entonces. No. Sino que lo que nos está diciendo es que nosotros en ese desierto tenemos que aprender a cantar, a alabar, a depender de Dios. Porque si todo te iría bien, si todo estaría así chalita como decimos, lo más seguro es que no doblaríamos rodillas, no dependeríamos de Dios. Lo que Dios está haciendo es, yo endureceré el corazón de Faraón, dice. ¿Para qué? Dice, para que los siga, para que los mate, ¿no? Pero ¿qué dice?
y seré glorificado en Faraón, dice, y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Dios tiene el control. El enemigo, audiencia de Radio Alcance, audiencia, el enemigo no te puede tocar. El enemigo no tiene el poder de tocarte. Dios es el que permite el desierto, para que en ese desierto Dios pueda ser glorificado. Vos dices, no te gusta la crisis, pero no me gusta pasar esta enfermedad. No, tal vez dices, pero me está pasando pero me está pasando una y otra situación. Vos alaba a Dios, adora a Dios, glorifica a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase. Aquí la Biblia dice, mientras ellos cantaban, danzaban, estaban ahí ellos alabando, glorificando a Dios. ¿Hay crisis? Di gloria a Dios. Porque cuando no hay crisis, decir gloria a Dios es facilito, eso es fácil. Cuando todo te va bien, decir gloria a Dios, eso es fácil. Aún con ese diagnóstico, tú sigue alabando a Dios. Aún en ese tiempo de crisis, tú sigue alabando a Dios. No te rindas, audiencia. Todo lo que ha pasado al pueblo de Egipto no era por malo. Ese desierto no era por algo que a los hijos de Dios les tenía que pasar, no, era para forjar, era para que el nombre de Dios sea exaltado, el nombre de Dios sea alabado. Y eso es lo que quiere Dios, aún en tu desierto, aún pase lo que pase, aún en todo lo que te pase, aún en esa crisis. Nosotros lo que tenemos es nuestra tarea, nuestra única tarea es alabar a Dios, adorar a Dios, porque así lo hicieron y salieron glorificados, salieron glorificando a Dios, salieron alabando a Dios, hicieron fiesta. Dios no lo hizo para poder hacer sufrir al pueblo, sino que lo hizo para que Él sea glorificado. Y muchas veces confundimos. Dios está en tu desierto. Moisés, cuando estaba en el desierto, ardía la zarza. La presencia de Dios también está en el desierto, en tu desierto. Dios nunca nos ha dejado. Once dice, y dijeron a Moisés, porque cuando Jehová dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, dice, y Faraón sale con toda su caballería, se arrepiente, y Faraón sale con toda su caballería, llega ahí donde está el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empieza a reclamar, empieza a quejar, y dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de aquí, Egipto? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés lo dice, no temáis, dice, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis de mí? Di a los hijos de Israel, marchen. Lo que nos toca es ir adelante. Lo que nos toca es esforzarnos aún en este tiempo. Venga lo que venga, pase lo que pase, es esforzarnos ahora.
marchar adelante, ir adelante. Audiencia de Radio Alcance que nos escuchas, no te rindas, lucha por lo que amas, lucha por lo que sueñas. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué anhelos ha puesto en tu corazón, en tu mente? ¿Qué sueños Dios te ha mostrado? ¿Qué cosas Dios te ha revelado? Sigue luchando, sigue yendo adelante, marcha hacia adelante, aférrate a Dios, aférrate al poder de Dios. Aun cuando estés en el desierto, aún en el desierto, Dios está ahí en el desierto. Pero hermano, vos no sabes lo que me pasa a mí. No sabes el diagnóstico que me han sacado. No importa dónde estás o de dónde nos miras. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, aunque tardare, espéralo, porque ciertamente vendrá, llegará, solamente espéralo. Qué linda la promesa de Dios. El desierto es algo bueno. Todo el proceso que ha pasado el pueblo de Israel es una revelación para nosotros. El desierto, por ejemplo, a veces, permítame dar este ejemplo, cuando nos toca rendir un examen, por ejemplo, hay esos maestros o docentes bien, te toman examen así, ¿no? Llegas a la clase y dicen, muy bien, alumnos, saquen un examen, saquen un papel, saquen bolígrafo y vamos a dar examen, dice. ¿Os ha tocado alguna vez un docente así, un profesor? Y no sé, pues, y puedes decir, y cuando te salen con esa sorpresa, ¿qué es lo que dices? ¿Lloras? ¿Te afliges? Es un susto del momento, ¿sí o no? O cuando te dicen, muy bien, jóvenes, el día de mañana van a dar su examen. O te dicen, la próxima clase, de aquí a 2 días van a dar su examen. ¿Qué dices? ¿Lloras? ¿Te afliges? Y dices, no, ¿por qué me ha tocado este examen? Pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué a mí? Dices, ¿lloras por el examen que vas a rendir? ¿Lloras por ese tiempo que sabes que te va a llevar a un grado mayor? ¿Acaso te pones a llorar, te pones a reclamar, te pones a quejarte por el examen que vas a dar? No. Lo que haces es prepararte. Estudias, te esfuerzas, no lloras delante de una prueba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios permite a veces los desiertos en nuestras vidas. Dios trae ese desierto a nuestras vidas para que podamos ser forjados en las áreas de nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Lo que nos toca a nosotros es seguir adelante. Nosotros mira, ahora tú dices, pero ¿será que yo con oración y ayuno puedo evitar este desierto? Y a veces queremos, como decimos en quechua, queremos tomar una chacanchana, queremos tomar un atajo, queremos tomar. Y eso es algo que no va a haber. ¿No? No hay un atajo en las cosas de Dios. Es un proceso. Dios quiere que seas enteramente formado. Un varón perfecto, dice que tienes que ser. Y Dios te lleva a ese nivel. Y Dios permite que pasemos lo que tengamos que pasar. Dice la Biblia, acabo de decirles, que ni siquiera Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pudo o no tuvo la oportunidad, o no sé cómo lo podemos decir,
de evadir esta situación, tuvo que pasar el desierto. Y no tenemos por qué nosotros discutir, pero ¿por qué pues Dios permite? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Acaso está aliado con el diablo? ¿O cómo? A ver, ¿cómo Dios va a permitir estas cosas si yo oro, canto, yo ofrendo, yo me congrego, no falto ni una reunión? Siempre me estoy congregando online, por FM me estoy congregando. Y podemos decir y tal vez querer hacer un atajo. No hay un atajo. Dice la Biblia, en el desierto no tengas temor, no tengas dudas, no tengas más rebeldías, solamente confía en Él, confía en Dios. Yo te doy un ejemplo. Si tú tuvieras todo el dinero que tú necesitas, ¿será que orarías? ¿Ah? Si tú tuvieras la casa que sueñas y lo consigues, ¿y será que sigues alabando a Dios de la misma manera? ¿Será que tú, cuando tienes todas las cosas que están a tu favor, será que vas a Dios? ¿O será que te olvidas del nombre de Dios? No permitas que el desierto te haga rendir, más bien. No repruebes ese examen. Porque de lo más que te vas a acordar, ¿sabes qué es? Es de lo que Dios te ha estado forjando tu carácter o las áreas de tu vida en el desierto. Es lo que más te vas a acordar. Y cuando Dios te va llevando por el desierto, tú tienes que ser bien agradecido. Cuando Dios te va llevando por el desierto, tú tienes que ser agradecido a Dios, porque aún Dios está ahí en el desierto. La zarza está ardiendo aún ahí en el desierto. Dios igual te puede utilizar ahí en el desierto. Tal vez puedes decir, pero a mí me está yendo mal, no creo que Dios esté conmigo, la unción de Dios no está. No, con Moisés estaba la unción. Había milagros, había señales, aún en el desierto. Dice que había una zarza que ardía, el poder de Dios que ardía. En el desierto siempre ardían las zarzas, porque era desierto y la calor hacía que se encienda el fuego. Pero esa zarza era muy diferente, porque dice que cuando Moisés ve y está ardiendo la zarza. Y otra vez vuelve y pasa por ahí, sigue ardiendo la misma zarza. Lo raro era que lo que estaba ardiendo la zarza iba durando, iba perdurando. Señales. Le dice Dios, mete tu mano. Le dice Dios, mete tu mano ahí debajo de tu brazo. Y cuando saca la mano, estaba pura lepra. Ponía otra vez debajo del brazo. Cuando sacaba, estaba sanito. Dios está aún ahí en tu proceso. Aún en el desierto está Dios. Esfuérzate, marcha, anda adelante. No te rindas. Lo que Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón, Dios un día te lo va a dar. Por ejemplo, yo he entendido que cuando alguien te riñe, cuando alguien te toma la atención diciendo que estás haciendo algo malo, cuando te dice, esto lo que estás haciendo no está mal, no está bien, está muy mal, no quiero saber que estás haciendo lo mismo. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo te metes? ¿No? A ver, imagínense,
Cuando un hijo te agarra un billete, un nene de, pongámosle 2 años, te agarra un billete de 100 bolivianos, o te agarra un vaso de cristal, una jarra de cristal, vos le vas a quitar y el niño va a empezar a llorar. O cuando le veas a ese niño agarrar un billete de 100 bolivianos, 200 bolivianos, cuando le quites, el niño se va a enojar, va a llorar, va a pensar que eres el padre o la madre más mala del mundo. Pero tú sabes que haces algo bien. Y cuando a nosotros, se me viene a la mente, cuando a nosotros nos toman la atención, cuando nos corrigen, nosotros tenemos que tomarlo de una manera agradable. ¿No te va a gustar? Por supuesto que no te va a gustar. Las tomadas de atención a nadie le gusta. Siempre nos gusta hacer lo que nosotros creemos que está bien o lo que nosotros entendemos que está bien. La cantidad de veces que yo me habré hecho reñir con el pastor. Y yo un día entendí que cuando te toman la atención es para bien. Mira lo que hacía yo. Cuando el pastor me citaba, y me decía, Obed, tenemos que hablar. No. Se ha enterado lo que he hecho seguramente. ¿No? Y sí, pastor, vamos a hablar, muy bien, tal hora ya, muy bien, quiero verte aquí en punto. Y yo lo que hacía, claro, me tomaba la atención, me decía, ustedes no piensan que yo soy uno de esos que jamás se ha equivocado, jamás ha cometido errores, jamás, no sé, pues, que quiere el más renombrado, el más que no ha traído problemas. No, me he equivocado muchas veces, he cometido errores, he cometido torpezas, pero cuando me decía eso, yo ya sabía que era por mi bien. E iba, me agarraba una ofrendita, no sé, compraba alguito a lo que me alcanzaba. Y miren lo que hacía, lo ocultaba. Antes que hable el pastor conmigo, lo ocultaba. Y cuando lo ocultaba, esperaba al pastor. Y el pastor me tomaba la atención, o la pastorita me tomaba la atención, me decía, no está bien lo que estás haciendo, todo esto. Muy bien, pastor. Está bien, pastor. Me hacía reñir, me hacía chicotear, me hacía guasquear, me hacía llorar. ¿No? Al finalizar todo eso, yo agarraba mi ofrendita y le decía, pastor, sírvase. ¿Y cómo es que Dios no puede hacer eso con nosotros? Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere todo lo bueno, todo lo agradable, dice Dios, para nuestras vidas, para nuestras familias. Y nosotros lo que hacemos es a veces protestar por el desierto. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no sana a mi familia? ¿Por qué Dios no me hace este milagro? Tanto tiempo le estoy pidiendo. Dios te está forjando, Dios te está haciendo mejor, Dios te está haciendo un soldado mejor, una mejor persona, una mejor mujer, una mejor madre. Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tu vida. No te rindas. Sigue adelante, sigue marchando, dice la palabra de Dios. No te quedes ahí donde estás. En esos tiempos de desierto, más bien dale la gloria a Dios. Alaba a Dios. No llores ahí en ese tiempo. Uy, el diablo me está montando. El diablo ha venido. A veces echamos mucho la culpa al diablo. Cuando nosotros ya somos hijos de Dios, el diablo planeará hacer las cosas ahí adelante, más allá, más aquí. Pero cuando ya somos hijos de luz, hijos de Dios, el diablo no puede tocarte. No tiene tal autoridad a menos que Dios mismo lo permita. Alaba a Dios en tu desierto. Aún en tu crisis, alaba a Dios. Las crisis, amados hermanos,
nos forjan. Las crisis nos enseñan. Las crisis a veces nos enseñan a valorar la familia que tenemos. Las crisis en la economía nos enseñan a valorar, a gastar el dinero. Porque si no, de lo contrario, serías un despilfarrador. ¿Viene crisis a tu vida? Como el pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Viene un diagnóstico malo a tu vida? Gloria a Dios. ¿Viene algo malo? Gloria a Dios. No te rindas. Sigue adelante. Dice la palabra de Dios en este mismo relato más adelante en Deuteronomio, dice que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, dice que al monte de Sinaí habían llegado en un solo año. Un año caminaron y llegaron al monte de Sinaí. Pero dice de Sinaí a Canaán, llegaron, dice, en 39 años. ¿Qué habrá pasado en ese tiempo? Y dice la palabra de Dios que de Canaán, de Sinaí a Canaán, eran solamente 11 días de caminata. 11 días en el que tú puedas llegar a ese lugar. Pero dice la palabra de Dios que en el desierto entre Sinaí y Canaán estaba el desierto de Parán y el desierto de Cades Barnea. En ese desierto dice que se tardaron en trasladarse 39 años. Y nosotros sabemos muy bien por qué era. Porque el pueblo de Dios se había rebelado. Porque el pueblo de Dios no había creído en la promesa de Dios. Había dudado de su promesa. Yo les había dicho, ustedes guarden mis mandamientos, yo les voy a dar la tierra que os he prometido a vuestros padres. Ustedes solamente alábenme, glorifíquenme, créanme y yo les voy a dar la tierra prometida. Y nosotros como hijos de Dios, y eso es el error que cometemos a veces. Cuando estamos a punto de recibir un milagro, cuando estamos a punto de recibir un milagro de parte de Dios, ¿será? Decimos, ¿por qué será que Dios me ha abandonado a mí? Y creemos que el desierto o alguna situación o circunstancia que nos pasa no viene de Dios. Y creemos que viene solamente del diablo. Empezábamos diciendo que el desierto no es del diablo. El desierto, lo malo que nos pasa, ese tiempo que no sentimos la presencia de Dios, ese tiempo que tal vez la economía empieza a flaquear, ese tiempo que tal vez con los hijos no te va bien, no sé, no sientes ni siquiera cuando te congregas, no sientes cuando alabas, no sé, pues hay diferentes circunstancias que pasan y pensamos que todo eso no es de Dios. Más bien todo eso es de Dios. Esfuérzate, camina, marcha. Esa escasez, audiencia, esa falta de dinero, esa soledad, ese diagnóstico que te han sacado, es parte de un propósito de Dios. Es parte de algo que Dios quiere hacer en tu vida. Es parte de un propósito divino de parte de Dios, porque Dios también está en tu desierto. No tardes que la promesa de Dios llegue a tu vida. No seas desobediente. No hables mal para Dios. No digas, ¿por qué Dios permite esto? No digas,
Pero si yo soy hijo de Dios, audiencia del Radio Alcance, para llegar a la tierra prometida, nosotros tenemos que bendecir el lugar donde estamos. Tenemos que bendecir el desierto en el que estamos viviendo, el desierto que estamos pasando. No maldigas el momento que estás pasando, porque Dios también está ahí. No maldigas ese momento, esa situación que estás pasando, porque Dios también está ahí. Dios le dijo a Jacob, ¿sabes qué le dijo? No maldigas tu almohada de piedra. A Jacob le dijo, esa almohadita de piedra, no lo maldigas, porque cuando lo bendigas, esa piedra se puede volver en casa de Dios. Jacob pudo haber maldecido ese lugar. Pero este de piedra es, pues, si yo soy hijo de Dios. Jacob pudo haber dicho, no, yo estoy durmiendo aquí, encima de una almohada de piedra. No tenemos que maldecir lo que Dios pone en nuestro camino, porque lo que Dios pone en nuestro camino es para bendecirnos, es para glorificarnos, porque cuando tú bendices el estado donde estás, Dios también va a levantar y va a bendecir ese estado. Si Jacob hubiera maldecido ese lugar, seguramente ahora no leeríamos ese lugar que Dios ha levantado como casa de Dios. Porque Jacob bendijo ese lugar, esa piedra. Ahora decimos, ¿qué decimos? Es Betel, casa de Dios, puerta al cielo. Si nosotros no peleamos, no ganaríamos ninguna victoria. Si Dios no nos mandaría a luchar, si Dios no nos mandaría estos desiertos para poder nosotros, para poder prepararnos, si Dios no mandaría este tiempo, no sé, pues tú sabes cuál es la situación que tú pasas, ¿no ve? Que en ese momento lo ves difícil, le ves doloroso. Si Dios no mandaría eso, no tendrías luchas que contar, no tendrías victoria. ¿De qué victoria hablarías? Si Dios me ha ayudado en esto, Dios estaba conmigo en este tiempo, ¿de qué victoria hablarías? Si es que Dios no permitiera que pasemos por un tiempo de desierto. ¿Qué es lo que tú hablarías y dirías? Dios estaba conmigo, aún en este tiempo yo estaba pasando diferentes situaciones, Dios estaba conmigo, ahora hemos vencido esta enfermedad, hemos vencido esta situación. Si no hay lucha, si no hay desierto, no hay victoria. Si no hay batallas que luchar, no hay victorias que celebrar. ¿Qué le contarías a tus hijos? ¿Qué testimonio darías? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué hablarías? Los testimonios son algo lindo. Los que tienes miedo de enfrentar son algo lindo después contarlos. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando las primeras veces estaba incursionando en esto de orar por las personas, tenía mucho miedo. Y creo que esta era la segunda, tercera, cuarta, no recuerdo bien, pero cuando estaba empezando. Me invitaron a orar a un lugar de una persona que estaba bien adolorida, estaba en cama, estaba hinchado su estómago. Por alguna extraña razón,
habían invitado a otro pastor de otra congregación más. Y no sé si los familiares han hecho que concordemos o es que hemos concordado la hora y el día, no sé. Pero en ese momento es algo que me acuerdo, una situación que he pasado. En ese momento, bueno, también familiares, vamos ahora sí, y nos presentan, él es el pastor, y hemos invitado al jovencito también, al hermano del nuevo pacto, dice, ¿no? Y el pastor, ya muy bien. Y empezamos a orar por el hermano, y el pastor empieza a orar también. Y el pastor empieza a orar como sabe orar. Bendice, Dios mío, sánalo. Dios mío, si es tu, como dicen, si es tu voluntad, llévatelo. Si es tu voluntad, que se cure, Señor. Algo por ahí. Ah, no, yo no estaba así. Yo estaba recargadito, Yo estaba ahí emocionadito, ¿no? Bien seguro de lo que iba a ir a hacer. Miren lo que me pasa. El pastor empieza a orar así, empieza a orárselo de la manera que ya se ha descrito. Y yo lo que hago es, me paro, porque el pastor estaba orando sentado, me paro, voy, no utilizo aceite, agua, pongo mi mano ahí en su pancita, porque estaba hinchado la panza, estaba mucho tiempo en cama. Y yo lo que hago, no digo, bendícelo, Dios mío, sánalo, no. Yo lo que hago es, espíritu inmundo, fuera, diablo inmundo, fuera. Y el hombre empieza a gritar. Y el hombre empieza a revolcar. Ay, por favor, párenlo. Ay, me duele. Empieza a revolcar. Y hasta un rato me hace tener miedo. Y yo seguí, espíritu inmundo del diablo, vos que estás agarrando, fuera. Empiezo a reprender. Y como se empiezan a revolcar, los familiares ya no empiezan a orar y empiezan a mirar nomás, ya qué le estará haciendo este hermano. Y el pastor de al lado, ¿sabes qué me dice? Basta, hermano, basta, ya no te metas con el diablo. Es que el diablo no sale, entonces le está haciendo retorcer peor, me dice. Nada, peor me ha armado. ¡Está Satanás, fuera de aquí! Y estaba con todas las pilas, me acuerdo. No le he hecho caso. ¿De qué victoria contarías si es que Dios no permitiera que pases? ¿Qué tal hubiera sido? Si ya está bien, pastor, vos pastor eres, pues, ya muy bien te va a hacer caso, ya no lo vas a hacer revolcar más de dolor. Yo había aprendido que al diablo hay que tratarle como al perro. Hay que hablarle de una manera con autoridad. Si no hay luchas, si no hay batallas que enfrentar, no hay victorias que contar, audiencia. No todo va a ser bonito. No te garantizamos nada en el camino de Dios, que todo va a ser aleluya, gloria a Dios, amshalá, todo bonito. No te garantizamos eso, porque dejarías de depender de Dios. Dejarías de depender de Dios si fuera así. Y Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Que todo lo que tienes, que sea gracias a Él. Tienes poca economía, mucha economía, que sea gracias a Él. Eso es lo que Dios quiere. Que tengas salud o no la tengas, que sea gracias a Dios. Eso es lo que Dios quiere. No te garantizamos nada. Dios está en tu desierto. Dios está ahí forjándote, enseñándote, audiencia. No le tengas miedo. No le tengas cucu. No pienses que Dios, que el desierto es del diablo siempre, no. El desierto también es parte de Dios. No porque estás en el desierto, ahora me rindo, ahora me alejo. Kunan ripusa kaima, hakaima. Esto de ser cristiano no es para mí. Porque ¿qué es lo que pasa? Te conviertes todo chalita, todo bien, lindo, la gloria de Dios desciende a tu vida y empiezan las cosas
a medio desequilibrarse, ¿sí o no? Quiebras en una situación. Te conviertes a Dios, oras y unas cosas empiezan a no estar ya en su carril. En el área económica, en el área familiar, no sé. Es porque Dios quiere que seas mejor. Aún en este tiempo que estamos pasando, tenemos que pasarla de la mejor manera. Luchando, poniéndole el pecho a esto. Tenemos que agarrarnos y amasarnos los cinturones, ajustarnos los cinturones y luchar. Aún en este tiempo que está grave la situación. Sí, aún en este tiempo. Y no rendirnos. Porque Dios está tratando con nuestro carácter. Dios quiere conocerte. Dios quiere darte más. Dios aún quiere. Mira lo que dice. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos 12:6. Mira lo que dice. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y vos dices, oh, mi papá es malo. Muy temprano nos hace levantar. Mi papá es malo y eso que va a la iglesia y me hace tender mi cama. Mi papá es muy malo porque me hace barrer. Porque el barrer y el aseo no es lo mío. Mi sueño es ser empresario. Pero la Biblia que dice que Dios dice que el Señor al que ama le disciplina. La disciplina no es bonito. La disciplina no es algo que nos gusta. La disciplina no es algo que nos agrada. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora tú dirás, ¿por qué pero Dios es así? ¿Por qué acaso Dios no es amor? Dios es amor, 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 amor. ¿Acaso Dios no es misericordia, 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 misericordia? Pues no. No. Dios, dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Ustedes más que nadie saben que cuando tú amas a tu hijo, lo instruyes. Sabes que es bueno y sabes que es malo. Y no tienes por qué discutir lo que es lo bueno o qué es lo malo con tu hijo. Dios sabrá por qué en su soberana voluntad ha decidido hacer eso. Nosotros no tenemos ni la capacidad emocional ni la capacidad intelectual para poder tal vez un poquito decir, pero Dios, ¿por qué haces eso? Un poquito a ver, charlaremos, discutiremos, esto no está bien. No, Dios sabe por qué lo hace. Bendice tu desierto. Había en el internet creo que estaba viendo, había un pastor que tenía sus dos hijas que estaban, tal vez ustedes conocen la historia. El pastor tenía sus dos hijas y sus dos hijas al cabo de los 17 años, 16 años, dos gemelas.
hermosas sus hijas que cantan en el coro de la iglesia. ¡Ja! Cantaban como los ángeles. Cantaban lindo, cantaban hermoso. Y un día para el otro salen con el diagnóstico de que sus dos hijas se les diagnostica cáncer a los dos. Y siguen sirviendo a Dios, no se apartan de Dios. Y pasados los 3 años, 4 años, como padre, el pastor, tal, a quien no le va a doler que su hija, que su hijo tenga esta enfermedad. Al cabo de 3, 4 años, el pastor se pone delante de Dios y le hace esta pregunta: ¿por qué, Dios mío, has permitido esto? Y no le habla una vez, sino que noches enteras ora por una respuesta hacia Dios. Días, semanas, meses pide una respuesta a Dios. Y parece que Dios no se aparece. No es un silencio total. Y un día Dios le habla y le dice, muestra en sueños. ¿Sabes qué le dice? Le dice: si tus hijas estuvieran sanas, esto es lo que pasaría, dice. Le muestra en un pantallazo en sus sueños, le muestra y le dice: en conciertos, mucha gente, la gente hacía fila para entrar, estadios, coliseos, televisión, en la televisión, en las radios, en todo lado cantarían tus hijas, si es que estuvieran sanos. Pero ¿a quién le cantarían? Le cantarían al diablo. Eso es lo que pasaría si tus hijas estarían sanos. Ay, podemos decir: Dios es malo, por eso lo ha puesto eso. Dios a veces permite para que nosotros dependamos de Él. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, la emoción y el amor a Dios a veces hace que nos quebrantemos, sientamos a Dios en todos los lugares, cada oración, cada adoración, y estamos recargados de pilas cuando nos convertimos, ¿sí o no? Cuando los jóvenes se convierten, por ejemplo, y quieren hacer una y otra cosa. Yo también cuando estaba ahí enamorado de Dios, hacía una y otra cosa, no me cansaba de hacer. Y los jóvenes también le ves, o cuando ustedes se convierten a Dios, la emoción está ahí. A ver, ¿qué hago, pastor? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué cosa? A ver, o lo destruyo esta pared, lo vuelvo a parar esta pared, no sé. A ver, quiero hacer algo yo para Dios, dices. Y es algo que Dios permite que pasemos, y es algo muy lindo. Pero hay momentos en el que Dios a veces se esconde, no está más, no sentimos más. Y ahí es cuando nosotros más tenemos que ir adelante. No pienses porque tú no sientes, no está ahí Dios. Yo me he equivocado un tiempo en eso. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Porque antes cuando leía la Biblia lloraba. Cuando leía justo ese tiempo también este libro de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Y dicho de paso, esa vez fue cuando yo conocí a Jesús de verdad, porque leía, lloraba. Y había un día sábado en la mañana, teníamos que ir a jugar y yo me olvidé de ir a jugar por leer el libro. Y vienen a buscarme y el dueño de casa les había dejado entrar al cuarto. Y no, entra nomás al fondo, debe estar, le dijeron. Y yo estaba en mi cuarto y estaba leyendo ese libro y yo estaba llorando. Y los chicos entran de la iglesia, me tocan. ¿Quién será? Ay, ¿de qué estás llorando? Me dicen. Es que yo estaba con Dios. Pero hay momentos a veces
Y que yo pensaba, ¿será que me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque no sentía nada, no sentía ni a Dios ni en las melodías, no sentía a Dios ni en la oración, no sentía a Dios en ninguna circunstancia. Alababa, cantaba, saltaba, trabajaba y no, parece que Dios se ha desaparecido. Y puedo decir, Dios se ha olvidado de mí. Yo me esforzaba en querer sentir algo de parte de Dios. Y no había. Pero Dios aún ahí, aún en esos eventos, Dios está. Dios está ahí. Si hay algo, un desierto estás pasando, una sequedad en algún área de tu vida, no es del diablo, sino que es de Dios, porque Él quiere que tú vayas adelante, que tú marches, que tú te forjes como soldado de Cristo. No te rindas. Sigue ñao pahmari. Malpes y malpes jamucho, ñao pahman. Sigue adelante, ajustándonos el cinturón. Y hay momentos en el que no vas a sentir nada, pero Dios está ahí contigo. Dios está ahí contigo. Y si cuando Dios quiere que le veas, que le sientas, Dios, si así lo quiere, va a estar ahí. Por ejemplo, yo hace 3 semanas atrás, creo, algo con toda esta preocupación, no sé qué pasó. Dios, háblame, revélame, enséñame algo, no sé. Y le hablaba yo a Dios y como que no había nada. Y un día domingo me levanto y hasta, mira, es el primer domingo que no vine con tanta emoción. Creo que fue hace 3 semanas o 4 semanas atrás. El primer domingo que no vine a hacer algo para Dios con la misma emoción que yo vengo todos los domingos. Y yo, mientras venía, dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Dije. ¿Y por qué? ¿Por qué no estoy yendo con la misma emoción? ¿Qué? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Mientras aquí predicamos con la pastorita, en ese momento Dios, el Espíritu Santo, baja. Como algo fuerte baja. Cuando estamos orando y Dios me empieza a quebrantar. Dios me empieza, ya aquí pone una alegría, una sencillez que no pude aguantar porque tuve que salir de aquí de las cámaras. Aun cuando pienses que Dios no está ahí, Dios está ahí, audiencia. Ay, qué lindo. Muy lindo. Con esto terminamos. Te lo voy a decir 3 veces. Audiencia de Radio Alcance. El desierto no te destruye. El desierto te instruye. Una vez más. El desierto no te destruye. El desierto te instruye. El desierto no te destruye. El desierto te instruye. Por eso vos tienes que estar firme, parado en las cosas de Dios. Tienes que estar firme, parado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y no pienses aquí, porque estamos en cuarentena, porque estamos aislados, ahora no estamos en la iglesia, me voy a apartar un poquito. Si tú piensas en eso, tú no has conocido a Dios.
Si nos vamos a Romanos, ¿me pueden ayudar? Si nos vamos a Romanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Nadie nos puede separar. Audiencia, el desierto no te destruye, el desierto te construye. Qué lindo. Si lo pondríamos autor a esto, ¿a quién se lo ponemos? Pastor Fortunato. El desierto no te destruye, el desierto te instruye, te construye como soldado de Cristo. Vamos a orar. Ahí donde estás, prepárese con toda la familia. ¿Dónde estarás? ¿Desde dónde nos verás? Prepárate. Incline su rostro ahí con toda la familia. Reúnase con toda la familia, no tenga miedo. Aún en esa situación que estás pasando, Dios está ahí. Eso es. Juntamente con toda la familia. Eso es. Subimos el volumen a esa alabanza. Y a nuestro Rey. Bendito eres. Aunque pase el tiempo, sé. Te alabo, Dios mío, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a tus niños, a tus hijos, que somos nosotros, Padre. Porque así te agradó, Dios mío, hacerlo. Y te alabamos, te glorificamos, Dios mío. Oh, ahí donde está, empieza a alabar, empieza a glorificar a Dios. Gracias, Dios mío, dígale. Gracias por enseñarme, Jesús, dígale. Gracias por estar conmigo en mi desierto, dígale. Gracias por estar conmigo. Oh, te alabo, Dios mío, dígale. Aunque no sientas, te alabo, Dios mío, dígale. Te adoro, Dios mío. Aunque no sientas nada, igual alaba a Dios, porque Dios está ahí. Aunque esté la situación mala, igual alaba a Dios. Este tiempo es el único tiempo que está pasando. Este tiempo que estamos viviendo es para que nos aferremos más a las cosas de Dios. Este tiempo nosotros vamos a contar a nuestros hijos. ¿Cómo lo vas a contar? Alábale a Dios. Aquí estoy, Dios mío, dígale. Oh, Jesús. Aquí estoy, Dios mío, dígale pues. Te doy gracias por mi desierto, dígale. Gracias, Dios mío, por todo lo que tengo. Y gracias por lo que no tengo también, Dios mío. Gracias por la salud, gracias por la vida. Y gracias también por todo este tiempo que estoy pasando, dígale. Yo no sé qué es lo que estás pasando, pero tú lo sabes. Gracias, Señor Jesús, dígale. Gracias, gracias, Dios mío. Aquí estoy, Jesús, dígale. Aquí estoy, Dios mío. Aquí, dígale. Aquí en la casita con mi familia. Aquí estamos, Dios mío, dígale. Aquí estoy yo, aquí está mi vida, dígale. Enséñame más. Pongo, Dios mío, mi vida. Pongo mi vida, la vida de mi familia. Pongo mi salud, Dios mío. Pongo a tus propósitos, dígale. Yo me voy a esforzar en ir adelante, dígale pues. Yo me voy a esforzar en sacar adelante mi familia. Me voy a esforzar en todas las cosas, Dios mío. Voy a marchar adelante. Pero pongo todos mis planes, mis propósitos, mis objetivos. Pongo todas mis cosas, mi salud en tus manos, dígale. Pongo en tus manos, Dios mío, dígale.
Mientras oras, el poder de Dios se derrama ahí. Mientras oras ahí en la casa, Dios te va tocando. Mientras tú vas hablando a Dios, Dios te va bendiciendo, Dios te va revelando nuevos planes. Dios te va hablando ahí en tu casa. Dios te va bendiciendo, Dios te va tocando en esta noche. Dios va a hacer un milagro en esta noche. Del tema que hablemos, Dios siempre ha hecho milagros. Dios va a hacer un milagro ahora en esta noche. Porque yo soy el Señor, dice que te sostiene. Aquí estoy, Dios mío, dígale. Te doy gracias por tu desierto, dígale. Te alabo en este tiempo de desierto, Dios mío. Te alabo, Dios mío, en este tiempo de desierto. Te amo, Dios mío, dígale. Venga lo que venga, voy a estar firme, dígale. En tu camino, en tus principios voy a estar firme, Dios mío. Cante conmigo, dígale. Tu promesa cumplirá. Nada en ti se detendrá, Dios mío. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Dígale ahí en la casa, tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor Cayeron sobre cayeron mí. sobre mí. Eso es. Dígaselo una vez más, tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de Dios está ahí. amor cayeron sobre Señor. No importa que no sientas. Más. Dios está ahí. Es tu amor que me sostiene, El que me levanta. me levanta, El que me da paz. Me da seguridad que estás ahí, Dios mío. es tu amor que me Tu amor hacia mí. El que me da paz. Eso es, empieza a cantar ahí en la casa. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. Aunque pase el tiempo, Dios cumplirá su promesa en tu vida, audiencia. Aunque las cosas, aunque el viento no esté a favor, aunque los diagnósticos no estén a favor, Dios tiene el control. Si no luchamos, si no batallamos, no hay victorias que contar. Levante la mano ahí en la casita. Es tu amor que me sostiene. Vamos a gritar un poder de Dios. Gritamos un poder de Dios. Ahí en la casa a la cuenta de 3. A la 1. A las 2. Prepárese. Dios de milagros. A las 2. Y a las 3 grítelo. ¡Poder! ¡Poder de Dios! En el nombre poderoso de Jesús, ahora, Dios mío, bendigo a todos los que están viendo, a toda la audiencia, Dios mío. Oíme bien, Satanás. Todo espíritu inmundo del diablo, a ti te hablo. Toda preocupación, todo temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu inmundo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera de mi vida ahora. Suelta mi vida, dígale. Sales de mi casa, sales de mi familia, sales de mi hogar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ahora te secas ahora toda obstrucción, todo espíritu inmundo de muerte, todo temor, te secas, sales de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Dígale,
suelta mi casa, diga, suelta mi negocio, suelta mi cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Dios mío, me declaro sano, diga pues, soy sano ahora, soy libre, diga, soy bendecido, diga, a ver, golpéese ahí en la espalda, soy sano, diga, soy bendecido, diga, golpéese ahí en la pancita, en el pecho, en las manos, golpéese ahí en el pie, golpéese en el otro pie, golpee y diga, te declaro sano, diga, me declaro sano, me declaro libre, me declaro bendecido, diga, hable, profetice en esta noche, diga, soy sano, soy libre, soy bendecido, diga, ángeles de Dios me visitan, me acompañan, cielos abiertos para mi vida, diga, soy ungido, diga pues, soy bendecido, diga, soy ungido, diga, soy lleno del Espíritu Santo, diga, hable, profetice de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir, de lo que vas a profetizar, vas a vivir, vas a construir tu vida. Hable palabras de fe, hable palabras de vida en esta noche. Soy sano. Mis hijos son sanos, mis hijos son predicadores, mis hijos son hijos de Dios, talentosos, diga pues, en el deporte, en la computación, talentosos en su estudio. Mis hijos, mi esposo, mi esposa, bendecido. Empiece a hablar, empiece a profetizar. Mis ventas aumentan, diga, incrementa mis ingresos económicos, diga, en el nombre de Jesús soy sano, diga, soy libre, diga, soy bendecido, diga, empiece a hablar, profetice. No se canse, en el nombre de Jesús, diga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, audiencia. Bendigo tu desierto, porque Dios aún está ahí. Aún en el desierto está Dios. No maldigas tu desierto. Bendigo tu entrada, tu salida, tu levantar. Los bendigo, audiencia, en la ciudad, en el campo, en el interior y en el exterior del país. Bendigo tus pensamientos más íntimos, tus sueños, tus suspiros. Bendigo tus ojos, tus oídos. Bendigo todo lo que proviene de tu boca. Bendigo, varón, el fruto de tus manos. Bendigo, mujer, el fruto de tu vientre. Audiencia, bendigo tu entrada, tu salida. Bendigo todas las cosas que estás emprendiendo. Bendigo, te bendigo ahí en el desierto. Te bendigo en la prosperidad. Te bendigo en todas las cosas que estás emprendiendo. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te sorprende en este mes. Dios te sorprende. Este año no termina, audiencia, sin que Dios te haya bendecido, sin que Dios te haya sorprendido, sin que Dios te haya visitado. Bendigo tu desierto. Bendigo todo lo que haces en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Dios mío, cielos abiertos para sus vidas, audiencia. Los cielos abiertos en su economía, los cielos abiertos en su familia, en todo lo que hacen. Y ángeles de Dios reposan en cada hogar de sus vidas en el nombre de Jesús. En instantes ya volvemos con llamadas y esperando a que usted nos pueda llamar en instantes. Bendiciones, audiencia de Radio Alcance.